La apicultura va a ser el primerito en ser más afectado por los transgénicos. Pues se iba a inundar toda la miel de polen transgénico. Es muy lamentable decir que puede haber una coexistencia de transgénicos con biodiversidad. El juez segundo del estado de Campeche falla a favor de nosotras las comunidades indígenas y nos protege. Durante los últimos 38 años se desmanteló la producción nacional de alimentos. Ahora es cómo ir reduciendo la aplicación de agroquímicos e ir aumentando la incorporación de una fertilidad más natural. Yo diría que Vicente Guerrero es uno de los precursores más importantes de esta lucha. Lo que está sucediendo con los hermanos que están peleando por lo de la defensa del maíz y nosotros que estamos peleando por la defensa de la apicultura es una relación muy similar, peleando por ese patrimonio que nos ha sustentado por muchos años. Ese conocimiento es de nosotros, entonces, ¿por qué nos lo están arrebatando, no? Las empresas habían hecho solicitudes para siembra comercial de maíz transgénico en grandes superficies. Cuando quieren pasar a la siembra comercial, entonces realmente hay casi que un levantamiento popular. Nos reunimos todos y finalmente logramos que un juez federal ordenara suspender estos permisos en todo el país. Sin embargo, el gobierno de Peña Nieto ha apelado contra esta medida del juzgado. Nosotros le preguntamos al gobierno, ¿de qué lado estás? ¿Estás con el pueblo del maíz o estás con las empresas transnacionales? Una vez que el juez federal dicta esta medida cautelar para proteger a los maíces mexicanos, viene una avalancha de impugnaciones. 5 empresas o 5 razones sociales, más 2 dependencias federales, la Secretaría de Agricultura y la entonces Semarnat, impugnan. ¿Cómo impugnan? Con recurso de revisión, recurso de apelación, juicios de amparo, etc. Porque lo que más les ha dolido tanto al gobierno como a las empresas es la medida cautelar. La mayor parte de las impugnaciones han ido sobre esta medida cautelar. Una batalla de 2 años y medio, 3 años, una batalla inicial, porque reclamaban que la medida cautelar se había dictado sin haber sido escuchados ellos. Todos estos meses hemos tenido alrededor ya casi de 90 impugnaciones a la demanda y a la medida cautelar. Se han hecho ya como 2 juicios paralelos. Toda esta batalla legal con impugnaciones, con argumentos, con medios de comunicación, todo esto que empezó en 2013, siguió 2015 y varios años más, se puede graficar con el mapa que hicimos aquella vez. Este mapa, como pueden ver, es muy complejo. Aquí tenemos el escrito inicial, donde inicia la demanda colectiva. Esta línea es la línea del tiempo. Hacia arriba está el juicio principal y hacia abajo la medida cautelar. Y cada uno de esos cuadritos son las impugnaciones que presentaban cada una de las demandadas. Al final de cuentas, después de que eso se abre como un pulpo, al final tiene que regresar a la línea original, que es la del medio, tanto de la medida cautelar como del juicio principal. Los argumentos siempre han sido de forma, nunca han sido de fondo. Que si se les debió haber avisado antes de dar la medida cautelar, que decíamos, bueno, se les avisa, antes hubieran dado los permisos. Tuvimos varios meses en que las empresas decían que los domicilios donde se les entregaban las notificaciones no eran sus domicilios y que no había nadie que recibiera. La apuesta de la agroindustria y en ese momento también del gobierno pues era apostarle a cansarnos y a envolvernos en este pulpo, ¿no? Entonces, bueno, el total de impugnaciones contra la demanda y contra la suspensión eran de 26 juicios de amparo, 16 recursos de revisión, 15 quejas, 9 incidentes en amparo, 9 disconformidades, 7 revocaciones, 7 impugnaciones contra la admisión de la demanda, 6 apelaciones, 4 solicitudes de desechamiento de juicio, 1 reclamación, 1 nulidad de actuaciones y 1 recusación. En total, hasta julio del 2016 se habían superado 102 impugnaciones de las demandadas Agarpa, Semarnat, Monsanto, Pioneer DuPont, Syngenta y Dow AgroScience. Viene una avalancha de argumentos, estudios científicos pagados por la industria, con otro gran cúmulo de recursos jurídicos. En la demanda colectiva contra el maíz genéticamente modificado, por ejemplo, Bayer Monsanto presentó una serie de pruebas donde se especifica que los maíces genéticamente pueden contaminar y terminar con la biodiversidad de los maíces
mexicanos con esta gran variedad y ellos presentaron traducciones donde omiten esas traducciones de manera muy mañosa, ¿no? Esta hoja, ya ven, viene una parte súper importante. Se ha mostrado que la relativa adopción de maíces híbridos ha permitido flujo de múltiples genes a los maíces nativos. Y todavía más importante, de diferentes regiones que no los tenían. O sea, esto lo está diciendo en 2015 en la contestación de demanda. Aquí es el reconocimiento de que los maíces de una región llegan a otra. O sea, Monsanto está confesando que en efecto sí existe el flujo. Sí, que el flujo puede ir de una región a otra y la distancia entre regiones pues es inmensa, no se puede controlar. Y finalmente los tribunales federales resuelven. Hay un riesgo, vamos a proteger que no haya siembra comercial y por otro lado, tú puedes sembrar experimental, pero bajo la vigilancia de los tribunales. ¿Y eso qué quiere decir? Que es bajo la vigilancia de la colectividad, porque la colectividad forma parte del juicio ante los tribunales. Entonces todos los científicos que nos apoyaron iban a estar vigilando esa siembra científica. ¿Qué pasó? Esto es 2016. No quisieron sembrar de manera científica si los íbamos a estar vigilando. La industria no quiso exhibir al juez, exhibir a los jueces en qué consiste su tecnología. Ellos lo quieren hacer fuera del escrutinio judicial. Entonces sigue sin sembrarse de manera legal un solo transgénico de maíz en nuestro país. La medida cautelar definitiva, la que está hoy vigente, es la que llega a la Suprema Corte debido a que una de las empresas impugna a la Ley de Acciones Colectivas, que es el Código Federal de Procedimientos Civiles. Por tratarse de una impugnación contra la ley, la Suprema Corte decide estudiar toda la medida cautelar por su interés y trascendencia y decide la misma Corte de una vez en ese mismo proceso estudiar si existe un riesgo o no y si debe mantenerse la medida cautelar. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Monsanto Comercial, Semillas y Agroproductos Monsanto, ambas sociedades de responsabilidad limitada de capital variable, Syngenta Agro, Dow AgroSciences de México y PHI México, estas últimas sociedades anónimas de capital variable, contra los actos reclamados al Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito y al Juzgado 12º de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. La Corte toma la decisión de considerar que existe un riesgo que está demostrado, hay presencia ilícita, irregular de maíz transgénico en el país, que no debía de estar autorizado, que se debió de haber controlado. Y segundo, porque la Organización Mundial de la Salud consideró que el principal agrotóxico vinculado con la siembra de maíz transgénico es cancerígeno. Y se votó por unanimidad, ¿no? Por unanimidad, sí. Todos los ministros y ministras de la primera sala de la Suprema Corte votaron a favor de mantener la suspensión de la siembra de maíz transgénico en todo el país. Quedan aprobados estos asuntos por unanimidad de 5 votos. Muchas gracias, secretario. La medida cautelar fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en agosto del 2021, reconociendo la importancia de mantener y preservar la biodiversidad cultural a través de las 64 razas y miles de variedades de maíces, es decir, que la medida precautoria prevalecerá hasta que se resuelva el juicio. Aunque creamos la Ley de Fomento y Protección al Maíz Nativo, aunque impulsamos la demanda colectiva para detener las siembras experimentales que amenazaban con ser ya abiertas a cielo abierto sin control, encontramos las resistencias de estos grandes intereses económicos creados durante los últimos casi 40 años que se apoderaron de nuestro mercado, que se apoderaron del control comercial de las semillas y de los insumos y que hicieron grandes negocios. El presidente emite un decreto y entonces dice, hasta aquí. Podrán tardarse en crear el Consejo Estatal del Maíz, podrán tardarse en crear las leyes reglamentarias para ejecutar la Ley de Fomento y Protección al Maíz, pero yo, gobierno, pongo al frente de mis intereses la protección de la salud de los mexicanos. Una nueva defensa que utilizamos en la Suprema Corte
en la resolución que emite en 2021, fue que el gobierno cambió su posición 180 grados. Se publicó un decreto del Ejecutivo Federal en el que ordena sustituir el glifosato, pero además ordena sustituir también la importación de maíces y ratifica que no deben de sembrarse. Todo eso hace este decreto del Ejecutivo Federal en el año 2020. En todo caso, se pone por delante la salud. Entonces, este asunto todavía no está concluido y sí hay presiones, de las empresas extranjeras, de los gobiernos extranjeros. Lo vemos con el maíz transgénico, que quisieran que se permitiera la entrada del maíz amarillo para el consumo humano. Y eso no. Para el consumo humano, maíz blanco. Un decreto que ha abierto una gran polémica, un debate que ha puesto de un lado a ecologistas y activistas y del otro a empresarios, al Consejo Nacional Agropecuario e incluso al propio gobierno de Estados Unidos, quien ha acusado al gobierno de nuestro país de atentar contra las reglas del TEMEC, argumentando que esta valoración no está basada en cuestiones científicas. Porque en México no se necesita el maíz transgénico. O sea, México produce más del doble del maíz que necesita para comer y la mitad de lo que produce le sobra para otros usos industriales o incluso podría ser de forraje, y todo el maíz que se importa de Estados Unidos es para la industria transnacional de la cría intensiva de animales. En México se consumen aproximadamente, se habla de 17 a 20 millones de toneladas de maíz amarillo al año. Esto hay que aclarar que es para el sector pecuario. Este maíz generalmente, la mayoría proviene de Estados Unidos. Es un maíz amarillo básico para alimentación animal, producción de carne, leche, jarabes de alta fructosa. Las empresas transnacionales obligan a México a firmar, a negociar y a firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 88 a 94, pero lo hacen en condiciones de gran debilidad. Y el campo mexicano es una moneda de cambio que se ofrece en la negociación. Se desmantela todo el sistema de fomento del Estado mexicano a la agricultura y a los campesinos, se abren las fronteras bajo los modelos de libre comercio y entonces se inunda la agricultura y el mercado de alimentos con importaciones baratas y de mala calidad. Aquí Tlahuacán y Cuquío van de producir unas 80, 100 mil toneladas de maíz. Entonces yo creo que el gobierno está cometiendo un error. A veces no tienen en cuenta lo que se produce y entonces importan, y ya cuando importan dicen, pues nosotros ya tenemos el maíz, si quieren se los pagamos a tanto, ese va a ser el precio que va a correr. Y ellos dicen que ellos importan, que a ellos les vale si aquí se da o no se da, que ellos tomamos el maíz, lo traen de otro lado y que lo traen con un buen precio. El problema de las importaciones es que acaban el precio aquí y luego traen pura mala calidad, puro maíz que son transgénicos, entonces no almacenados de muchos años y todo. El problema más grande que tenemos es que estamos compitiendo con precios internacionales, pero sin ayudas como las que tienen otros países. Del campo proviene el 3.5% del PIB y solamente el 0.6% de lo que genera el campo se regresa en apoyos a la agricultura, que son la investigación, la enseñanza, la infraestructura, apoyos directos a los productores. Todo eso es apenas el 0.6%. En Estados Unidos, cada hectárea recibe 3 veces más apoyos a la agricultura que el que recibe México.
y Japón apoya 40 veces más a su agricultura por hectárea que nosotros. Y aquí en vez de ayudarnos nos traen maíz transgénico para acabar el precio. Eso es la desventaja que tenemos aquí. México ya es autosuficiente en maíz blanco, pero no solo el maíz blanco, son maíces de todos los colores, pintos, azules, rojos, amarillos, etc. Y que tienen las características organolépticas y nutracéuticas adecuadas para nuestra nutrición. Entonces, ya los tenemos suficiente para nuestra alimentación. Lo que no tenemos suficiente es para la ganadería intensiva, estabulada, confinada, hacinada, que nos ha invadido. Los agricultores de pequeña y mediana escala, los campesinos y los productores indígenas tienen el papel principal para la producción de los alimentos, para avanzar en la autosuficiencia alimentaria. Tienen una cultura de producción basada en la resistencia. Han seguido produciendo sus propios alimentos a pesar de todo. Cuando se usaban agroquímicos, llegó el momento en que una hectárea estaba produciendo 900 o 1000 kilos de producción, hablando de maíz. ¿Sí? Después, posteriormente, cuando se empezó a hacer el trabajo de conservación de suelo y agua, de barreras vivas, de terraceado, fue aumentando poco a poquito esa producción. Cuando la temporada viene buena y las condiciones climáticas nos favorecen, ahora esa misma hectárea que daba 800 o 1000 kilos de maíz por hectárea, ahora nos damos el lujo de decir que nos está dando 3 y 4 toneladas de maíz. Los pequeños agricultores, por el abandono de décadas, están en un 10 o 15% de su potencial productivo y son la mayoría, representan el 85% de las unidades de producción de México. El centro de la autosuficiencia son los pequeños agricultores, porque también reivindica a quienes en la historia de México produjeron los alimentos. Para Estados Unidos es un gran negocio, porque esto implica alrededor de $5,000 millones y este es un negocio que ha crecido en un 86% en la última década, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Tenemos que decir que para México el maíz es alimentación, pero también es soberanía, es cultura, es tradición, es religión, son artesanías, mientras que para Estados Unidos es un negocio. Todas las demandas de Estados Unidos a México para tratar de impedir que México pueda decidir no plantar maíz transgénico y no permitir el glifosato, son solamente para defender su derecho, digamos, el derecho de las empresas, no el de Estados Unidos, ni tampoco el de los agricultores de Estados Unidos. Mucho miedo difundido. Nos vamos a quedar sin maíz si no aceptamos el maíz amarillo. Pues no vamos a aceptar el maíz amarillo de una vez. Con todo respeto, las políticas de México las decidimos en México. Vamos a dejarle claro a la Embajada de Estados Unidos que estamos listos para defender nuestros maíces nativos. No nos dejemos robar los maravillosos maíces mexicanos. ¡Vivan los maíces! ¡Viva! ¡Viva la soberanía alimentaria! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! El pueblo de México no tolerará que con el pretexto de un tratado comercial se le obligue a comer lo que los propios ciudadanos estadounidenses rechazan. El maíz se come a diario en México, más de 300 millones de tortillas al día, así como en forma de tamales, pozol, gorditas, tlacoyos, elotes, pozoles, atoles, esquiate, tecuino, bocoles, cocitos, volcanes y centenas de preparaciones. Como ciudadanos de México, lo que nos compete es defender activamente nuestro derecho a comer alimentos sanos y en particular una tortilla sana, con maíz de buena calidad y libre de agrotóxicos, pero sobre todo nos atañe defender nuestra soberanía. Atentamente, campaña nacional Sin Maíz No Hay País, hoy a 29 de septiembre de 2023. Gracias. Sin maíz no hay país.
Sin maíz no hay país. Lo que hace Estados Unidos como gobierno es defender su derecho a envenenarnos. Es directamente eso, defender que México, aunque no quiera, tenga que consumir y usar glifosato y que se pueda plantar maíz transgénico, aunque México no lo quiera. Podemos decir que la agroindustria no ha quitado el dedo del renglón. Ellos siguen teniendo el objetivo de, ya sea con transgénicos o con otra tecnología de modificación genética de otra generación, pero ellos buscan acaparar la siembra y la producción de alimentos en el mundo y, por supuesto, en los países centro de origen como México, que son fundamentales para la alimentación en el mundo y la diversidad genética. En plenos preparativos para esta fecha, recibimos una noticia no únicamente triste, una noticia nefasta para el país. Nuestro sistema judicial sigue jugando contra los intereses de todos nosotros. Mercedes. Gracias, Chaca. Y bueno, qué manera tan artera y qué manera tan cobarde y qué manera tan alejada de la defensa de la biodiversidad de nuestros maíces nativos del juez Víctor Miguel Bravo Melgoza, juez del Distrito 12 en materia civil, justo en esta fecha que tiene que ser una conmemoración y una defensa, lanza la resolución a favor de las empresas transnacionales que fueron demandadas, estos grandes monstruos corporativos transnacionales que tienen miles de demandas en el mundo y que han perdido y que se ha demostrado que destruyen la biodiversidad, se adueñan de las semillas, destruyen comunidades campesinas, se roban los alimentos. Y este fallo del juez Víctor Miguel Bravo Melgoza es terrible. Entramos a una segunda etapa de lucha muy fuerte desde la demanda. Por favor, acompáñenos. Toda la gente consumidora de maíz, que somos millones en México, Mesoamérica, Sudamérica, en Estados Unidos, en África, defendamos los maíces nativos, la biodiversidad. Tenemos muchos argumentos y elementos que el juez no consideró y hagamos esta denuncia muy fuerte. Sigue una siguiente etapa. Ya apelamos, la medida cautelar continúa. No se puede sembrar maíz transgénico en México porque la medida cautelar que ganamos en el juicio principal continúa vigente y va a seguir así porque vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Sabemos lo que se está jugando y estamos listos y listas para afrontar hasta las últimas consecuencias y si esto implica 10 años más, pues nos echaremos una década, 2 décadas, las que sean necesarias para seguir defendiendo. Hoy en este día emblemático, el Día Nacional del Maíz, decimos con contundencia no a los transgénicos y vamos a sostener todo lo que dijimos en el expediente del juicio principal. Sin maíz no hay país, sin maíz no hay país, sin maíz no hay país, sin maíz no hay país. Este país, privilegiado gigantescamente por la riqueza biológica tiene, por la cantidad de plantas cultivadas que han sido originarias acá, y por todos los grupos étnicos, por toda la cultura que ha generado esto, que está todavía presente, no puede ver sin un sentimiento de responsabilidad gigantesco el mantenimiento de ese patrimonio. Esto es un derecho innato de las culturas, saber qué voy a comer, cómo lo voy a comer, cómo lo voy a sembrar y cómo lo voy a preparar. La comida es un elemento fundamental de la cultura de los pueblos. Tenemos uno de los mejores climas del mundo, tenemos una diversidad de territorio, de recursos, de agua, de temporal y una vocación campesina inigualable en el mundo. Con milpas que generen una raíz más fuerte y más profunda, se pueden triplicar la producción de cosechas con insumos biológicos. México puede alimentar a los mexicanos con sus campesinos, con sus semillas y en grandes cantidades. Aquí somos los campesinos quienes hemos ido trabajando fuertemente en la conservación, preservación y mejoramiento de nuestras propias semillas criollas. Es muy importante tener una diversidad de semillas de maíz,
porque si por el clima, por la falta de lluvia, por cualquier efecto pues si no se nos da una variedad, se nos da la otra variedad, pero siempre recuperamos una semilla y siempre tendremos algo que comer. Esta armonía que se da en la milpa se reproduce en la comida mexicana. Si tú en una mesa tienes frijol, tortilla, chile, calabazas, tendremos una comida perfectamente sana, balanceada. Si esto lo llevamos a la sociedad, pues también así nos podemos acompañar. Los campesinos con los científicos, con los activistas, con los consumidores, podemos hacer una milpa en que todos nos ayudemos. Esto es muy importante para seguir defendiendo no solo nuestro maíz, una forma de vida que es la vida campesina. Los transgénicos que hoy se presentan para la agricultura implican una tecnología obsoleta, riesgosa, llena de incertidumbres, insuficiente, peligrosa y que va en contra de la soberanía y del futuro de la seguridad alimentaria. Merecen nuestros nietos, bisnietos y las 20 generaciones que siguen que nosotros no hagamos nada para protegerlos. Nuestro aporte que queremos como dar es trabajar con los más pequeños. En agroecología se habla mucho de regenerar el suelo. Tiene que pasar un proceso de que le vuelvas a dar vida al suelo para que después de varios años dé fruto y que el suelo tenga capacidad por sí misma de vida. Yo creo que algo así también es a nivel social, ¿no? O sea, que necesitamos como regenerar el suelo, y el suelo pues más profundo pues son los más chicos, ¿no? Hay que tener ese saber, es un saber de vida, ¿no? Saber sembrar, y es un saber que se nos fue arrebatado. Uno de mis compromisos al estar trabajando esto es seguir generando conciencia en la gente para que nuestras próximas, nuestras futuras generaciones pues tengan la oportunidad también de disfrutar lo que en este momento todavía tenemos nosotros ahorita.